Bienvenidos a Justicia Impositiva, un programa de Tax Justice Network, la red de justicia fiscal. Transmitido directamente desde Londres, uno de los paraísos fiscales del mundo. Les hablan Marcelo Justo y Marta Núñez. En este programa, ¿qué pasará con el acuerdo de libre comercio entre Mercosur y la Unión Europea? Más fuga de capitales, menos industria, más producción primaria. Entre los ganadores están el sector financiero y los paraísos fiscales. ¿No fue ese el resultado del Tratado Europeo con Colombia y Chile? Los principales bancos del mundo tienen redes paralelas en los paraísos fiscales. ¿Para qué sirven esas sucursales de papel? Vemos el caso de las Islas Caimán. Los papeles de Panamá siguen dando que hablar. ¿Quiénes son los bufetes de abogados y contadores que facilitan la fuga de capitales en la Argentina? ¿Es Uruguay tan fundamental como siempre se ha dicho? Multinacionales, multimillonarios, abogados y contadores alegan que una cosa es la elusión fiscal y otra la evasión. Pero ¿existe esta diferencia entre un mecanismo legal y otro ilegal para reducir el pago de impuestos? ¿O son dos caras de la misma moneda? Esto es Justicia Impositiva, un programa de Tax Justice Network, la red de justicia fiscal. ¿Habrá tratado de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea? Los gobiernos de los 4 países del Mercosur, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, calificaron la firma del tratado como un hecho histórico. En su inmensa mayoría, los medios se hicieron eco de esta percepción. Y Francia puso paños fríos a tanta euforia a principios de julio, 4 días después del anuncio. La portavoz del gobierno de Emmanuel Macron señaló que por el momento Francia no estaba lista para ratificar el acuerdo y que tendría que mirarlo en detalle y luego decidir. Estamos hablando por el momento de un principio de acuerdo, como dice el propio comunicado de la Unión Europea. Al final del comunicado se aclara que el texto firmado no es un documento legal, que falta una revisión para llegar al texto final, que este texto tiene que ser traducido a todos los idiomas europeos y deberá ser aprobado por el Consejo Europeo y el Parlamento. Los congresos del Mercosur también tendrán que aprobar el tratado. ¿Y qué se sabe de este principio de acuerdo? Por el momento, generalidades, poco y nada. Sabemos lo que informó el comunicado europeo y lo que se filtró a la prensa. De la letra chica del acuerdo, nada. Y como todos sabemos, la letra chica es fundamental en lo que se firma. Ahora bien, aunque no se conoce la letra chica del acuerdo, sí sabemos cuáles son los temas sensibles, porque estos temas sensibles fueron centrales en una negociación que duró 20 años. En la Unión Europea, el temor, liderado por Francia, fue al impacto que la apertura tendría en el sector agropecuario. En contrapartida, los europeos siempre buscaron una eliminación de los aranceles en sectores industriales para obtener libre entrada de los productos fabriles europeos. La coordinadora de centrales sindicales del Cono Sur, que agrupa a las 20 principales centrales sindicales de Argentina, Brasil, Chile, Bolivia, Paraguay, Uruguay y Venezuela, es decir, de los países miembros y los países asociados del bloque sudamericano, condenaron el acuerdo al que calificaron de funesto y de sentencia de muerte para las industrias. Justicia Impositiva dialogó con Joselio Drummond, secretario regional para la región americana del Sindicato Internacional de Servicios Públicos. Esta fue su reacción. El acuerdo se passa em momento político bastante difícil para a região de Mercosul. Temos 2 governos ultraconservadores que não prezam, não valoram os interesses nacionais, como de Brasil e Argentina, com Bolsonaro e Macri. E também nos preocupa porque se evaluamos os acordos de União Europeia com México, com Colômbia, com Peru, mais recentemente com Equador, miramos que se perdeu com a balança comercial, se perdeu em direitos, no ha traído ningún tipo de beneficio. Mauricio Macri está intentando que el Parlamento debate el acuerdo a libro cerrado, es decir, sin conocer la letra chica. El presidente argentino señaló además que Argentina y Brasil están buscando un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, y su Cancillería añadió que están trabajando en acuerdos similares con China, Canadá, Corea y Singapur. Es decir, que esa parece la agenda que va a impulsar el Mercosur si Mauricio Macri es reelecto en octubre y continúa su alianza con Jair Bolsonaro en Brasil.
otro gran entusiasta de los acuerdos de libre comercio, aunque el mismo presidente brasileño, aclarémoslo, ha dicho en más de una oportunidad que no entiende nada de economía. Sorprendente que un presidente diga eso, ¿verdad? ¿Cómo puede ser que un presidente no sepa nada de economía? ¿Será por eso que está tan entusiasmado con los acuerdos de libre comercio? Vaya a saber, ¿no? ¿Será como escribe William Shakespeare en su Hamlet? Horacio, hay más cosas entre el cielo y la tierra que las que tu filosofía alcanza a comprender. Lo que nuestra filosofía sí puede entender es que el anuncio del acuerdo dejó en claro las divisiones internas de los países del Mercosur. Sorprendió, por ejemplo, que el presidente de Bolivia, Evo Morales, celebrara este principio de acuerdo. Con economías más pequeñas y sin tanta apuesta industrial, da la impresión que Uruguay y Paraguay se sienten menos amenazados. En este mosaico de intereses cruzados también aparecen divisiones en los sectores empresariales, tanto en la industria argentina como en la brasileña. Algunos sectores industriales se ilusionan con que haya un periodo de transición que les permita sobrevivir la competencia con Europa. Otros, en cambio, piensan que el acuerdo es el fin de todo desarrollo industrial. En caso de que sea el fin de todo desarrollo industrial, ¿podrán sobrevivir Brasil y Argentina solo con el sector primario y el de servicios? Veamos lo que explicó a Justicia Impositiva desde Buenos Aires la doctora en Economía del Desarrollo, Julia Estrada, miembro del Centro de Estudios de la Política Argentina, CEPA. En primer lugar, una lectura general que hacemos todos los economistas heterodoxos acá en Argentina. Me animo a decir que en Brasil deben estar sosteniendo lecturas similares respecto a un proceso de reprimarización. Hay un dato que a mí me parece interesante, que es que el 68% de las importaciones del Mercosur son productos manufacturados y el 63% de las exportaciones del Mercosur son productos agrícolas. Eso, así como está planteado, consolidar las composiciones de Expo e Impo ya planteadas. Habría que ver qué pasa con el resto del Mercosur, pero bueno, llamó mucho la atención lo de Evo, de Bolivia, básicamente celebrándolo, pero Argentina con algunas cuestiones, con el sector automotriz sin ninguna duda, también con, en el caso de las patentes farmacéuticas, yo diría de medicamentos, es finalmente uno de los más afectados por este acuerdo, junto con Brasil, pero Brasil tiene sus particularidades porque es la octava economía mundial, tiene otra lógica, entonces no es homogénea la resistencia del resto del Mercosur a este acuerdo. Julia Estrada, miembro del Centro de Estudios de la Política Argentina, CEPA. Un aspecto al que no se le ha prestado mucha atención hasta el momento es el impacto financiero que puede tener este acuerdo. A fines del año pasado, una investigación del Parlamento Europeo, impulsada por la izquierda parlamentaria, alertó sobre este aspecto. Según este informe, un acuerdo aumentaría los flujos financieros ilícitos que ya castigan duramente a las economías del Mercosur, especialmente vulnerables a la fuga de capitales a paraísos fiscales. Una de las coautoras del informe, que asesoró al grupo europarlamentario, Verónica Grondona, explicó a Justicia Impositiva este posible impacto financiero. Cuando hablamos de la Unión Europea hablamos de un espacio económico que tiene al menos 7 guaridas fiscales reconocidas como tales por la propia Unión Europea, aun cuando la Unión Europea no quiera referirse a ellas como guaridas fiscales, pero sí las consideran jurisdicciones donde se realiza planificación fiscal nociva. Hoy en día, digamos, las guaridas fiscales de la Unión Europea son utilizadas por las empresas e individuos del Mercosur para fugar capitales, para ocultar su dinero, para evadir y eludir impuestos. Lo que ocurriría, sin embargo, en el contexto de un tratado de libre comercio sería que los países del Mercosur tendrían menos posibilidades de restringir ese movimiento. Verónica Grondona, ex asesora de la izquierda del Parlamento Europeo. Seguimos en Justicia Impositiva. En el circuito de la fuga de capitales y la evasión fiscal que viene socavando desde hace bastantes décadas el desarrollo económico y social de América Latina, tenemos un elemento central que está siempre presente.
Me refiero a los bancos. Y no bancos pequeños, poco conocidos. Estamos hablando de grandes bancos con presencia en todo el mundo. Esos bancos que tienen sucursales por todos lados, que vemos en nuestra vida cotidiana, en la calle o en anuncios de los medios. Hay unos 28 grandes bancos internacionales que dominan la economía mundial. El HSBC, el JP Morgan Chase, el Deutsche, la banca china, entre otros, son responsables de la creación de un 90% del dinero que circula en la economía mundial. Dato interesante, ¿verdad? Porque cuando se habla de los bancos centrales y se dice que emiten mucho dinero y por eso tenemos inflación, se deja de lado precisamente este dato. El 90% del dinero que circula en la economía sale de la banca privada. Esta banca privada maneja el mercado cambiario y las tasas de interés de todo el planeta. Son centrales en el mercado de derivados, entre los que se encuentra el mercado de futuros. Los derivados son instrumentos financieros altamente especulativos y su tamaño realmente asusta. Son 7 veces más grandes que toda la economía mundial. Pero además, estos 28 bancos actúan como grandes facilitadores de evasión y elusión fiscal. No es casualidad que tengan sucursales o entidades paralelas en los paraísos fiscales. Se suele decir que los grandes bancos son facilitadores de la evasión fiscal. Y es cierto, pero no solo facilitan la evasión, la promueven activamente. Visualicemos un poco este concepto de facilitadores y promotores como si estuviéramos en el cine. Toma 1. La cámara enfoca al cliente que entra al banco y le solicita abiertamente o en código que le facilite la salida de su dinero a algún paraíso fiscal. Toma 2. La cámara sigue una catarata de mails y cartas a distintos clientes. En esta escena es el banco el que sugiere, ofrece, promueve el uso discreto de estas guaridas fiscales. Las sucursales de estos 28 bancos son muchas veces una posta restante, un buzón sin empleados ni oficinas. Con el mundo digitalizado, las operaciones se manejan desde las oficinas centrales de los bancos. Las sucursales son entidades de papel. ¿Qué sabemos de la actividad o función de estas entidades de papel? A principios de julio tuvo lugar acá en Londres la Conferencia Mundial Anual de la Tax Justice Network, la red de justicia fiscal. En la conferencia, el economista e investigador ecuatoriano Andrés Arauz presentó un ranking provisorio de esta banca offshore. Justicia Impositiva dialogó con Arauz. Comenzamos por preguntarle qué encontró en este ranking provisorio. La idea de hacer este ranking era poder tener todos los bancos offshore del mundo. Obviamente ese era un ejercicio extremadamente complejo. Entonces lo que hicimos fue priorizar algunas jurisdicciones en donde los bancos realmente operan con mayor fuerza en el planeta. Y resulta que las Islas Caimán está en el top 10, en los 10 países que más depósitos reciben del mundo entero, ¿sí? Siendo unas islas tan chiquitas. Sin embargo, apenas el 2% de todo el dinero que captan las Islas Caimán es en bancos de las Islas de Caimán. El 98% del dinero que se capta pertenece a bancos de otros países, de Estados Unidos, de Europa, de América Latina. ¿Qué es lo que pasa? Haciendo esta investigación podemos confirmar lo que ya se sospechaba, que la gran mayoría de los bancos que supuestamente operan en las Islas Caimán son apenas oficinas postales. No tienen ni siquiera un empleado que trabaje en las Islas Caimán. Y entonces llegamos a tener este ranking con 133 bancos que tienen licencia en las Islas Caimán. ¿Y quiénes encabezan la lista de los bancos? Los mismos de siempre. Los grandes bancos como el Deutsche Bank, UBS, BNP Paribas, JP Morgan, Credit Suisse. ¿Los bancos para qué necesitan toda esta estructura paralela en los paraísos fiscales? Claro, bueno, sabemos que no es por el clima que se establecen en las Islas Caimán, pero lo que sí sabemos a través de algunos indicadores macroeconómicos es que por cada dólar que se deposita en las Islas Caimán, más de la mitad de ese dólar, más de 50 centavos, se redeposita en Estados Unidos. Entonces, esto seguramente nos indica que al no poder directamente depositar el dinero en Estados Unidos por alguna restricción, sea esta de tipo cambiaria, de prohibiciones regulatorias, lo hacen a través de un banco en Caimán. Entonces digamos que un banco argentino o brasileño capta el dinero en su país de origen, lo deposita en Caimán y luego
el banco subsidiario en Caimán lo vuelve a depositar en Estados Unidos ya como una inversión bancaria. Entonces, en Estados Unidos no tienen forma de enterarse que ese dinero realmente le puede pertenecer a una persona suramericana, brasileña o argentina. Entonces, el banco termina siendo una especie de macro testaferro de la fuga de capitales de nuestra región. ¿Qué encontraste de América Latina en tu investigación respecto a las Islas Caimán? Bueno, en las Islas Caimán, América del Sur específicamente, es ahora la región que más bancos tiene que operan en las Islas Caimán. Es decir, de los 133 bancos que operan en las Islas Caimán, es un decir, operan porque digamos que tienen licencias de papel en las Islas Caimán, 28 provienen de América del Sur. Es decir, que especialmente bancos brasileros han constituido subsidiarias y oficinas con licencia en las Islas Caimán para movilizar los fondos de sus bancos. Ahí podemos ver inclusive a grandes bancos estatales de Brasil, como el Banco do Brasil, también por ejemplo el Banco Estatal de Río Grande do Sur y otros grandes bancos brasileños como Itaú, Bradesco, entre otros, ¿no? ¿Y qué otros países dentro de América Latina? Bueno, también tenemos algunos bancos colombianos que están operando en las Islas Caimán. Por ejemplo, Bancolombia tiene su presencia importante en las islas, y otros bancos colombianos. Tenemos un banco venezolano de crédito. En el caso de Argentina, es un banco que no está fácil de identificar, pero se llama Atlantic Security Bank y se conoce que básicamente operan para fugar capitales desde Argentina a las Islas Caimán. El economista e investigador ecuatoriano Andrés Arauz. Los papeles de Panamá son una fuente inagotable de estudio sobre el mundo de los paraísos fiscales. Provocaron la renuncia del primer ministro de Islandia, involucraron a otros 6 mandatarios, entre ellos al presidente de Argentina Mauricio Macri, y pusieron en el ojo de la tormenta a muchos políticos, figuras del mundo de las celebrities y en menor medida a empresarios. Pero antes de avanzar, y ya que como dice el tango, el tiempo todo se lo lleva, refresquemos un par de datos y disipemos algunos mitos sobre los papeles de Panamá. Los papeles de Panamá contenían más de 11 millones de documentos con la información de unas 213.000 compañías offshore creadas por el bufete de abogados Mossack Fonseca entre 1977 y 2015. Es decir, que estamos hablando de un periodo de 38 años. Primera conclusión. En promedio, Mossack Fonseca creaba más de 5.600 compañías de fantasía por año. Segunda conclusión. Disipemos un malentendido por el nombre mediático del escándalo: Papeles de Panamá. Este nombre creó la idea de que las más de 213.000 compañías estaban localizadas en Panamá, y no es así. La mitad de las compañías estaban en las dependencias británicas de ultramar, las Islas Vírgenes Británicas, que tienen relaciones carnales con la City de Londres. Tercera conclusión. Cuando hablamos de estas 213.000 compañías, no estamos hablando de compañías reales, de esas que tienen talleres, oficinas para el sector administrativo, una masa de empleados. Estamos hablando de compañías de papel. Más que las actividades de una jurisdicción, Panamá en este caso, los papeles de Panamá mostraron la interconectividad del mundo offshore. Es decir, empresas de papel localizadas en una jurisdicción que pertenece a holdings de papel localizados en otra, una especie de laberinto de papel que sirve para ocultar la identidad de los beneficiarios reales de todas estas operaciones. Y esta operativa tan compleja que atraviesa distintos regímenes legales necesita cerebros. ¿Quiénes son esos cerebros? Los bufetes de abogados, auditores, contadores, consultores encargados de armar esta gran estafa, los grandes facilitadores de evasión y elusión fiscal. En los Panama Papers intervinieron más de 14.000 facilitadores. En la conferencia anual de Tax Justice Network, la red de justicia fiscal, celebrada a principios de julio en Londres, el periodista Tomás Lukin analizó el papel de los facilitadores de la evasión fiscal en Argentina. Tomás Lukin es coautor con Santiago Donnell de Argent Papers, la más exhaustiva investigación sobre el impacto de los Panama Papers en Argentina, y es miembro de la Fundación CES, una ONG que concentra su labor en el tema de la justicia fiscal. Los Panama Papers no solamente dejaron evidencia
las maniobras de evasión, lavado y fuga de las élites argentinas, del poder económico en la Argentina, sino que también nos permiten conocer quiénes fueron los que habilitaron, facilitaron, posibilitaron esas maniobras. Cuando uno analiza los datos de los Panama Papers, lo que se encuentra es que las 186 estructuras controladas por beneficiarios finales argentinos tenían como intermediarios a 55 firmas de abogados, de contadores, que ofrecían una amplia variedad de servicios financieros offshore. ¿Dónde estaban esas firmas? Bueno, el 46% de las empresas que ayudaron a montar estas estructuras, o sea, que eran quienes intermediaban entre los beneficiarios finales y Mossack Fonseca, que era el mayorista vendedor de empresas offshore, eran en un 46% firmas de abogados y empresas contables uruguayas. Nadie debería haberse sorprendido de estas revelaciones. La fenomenal crisis del 2001 había motivado una investigación de la Cámara de Diputados sobre la fuga de capitales. En el 2005, la comisión investigadora reveló la existencia de una fuga de capitales de casi 30.000 millones de dólares. En 2014, las autoridades impositivas del gobierno de la entonces presidenta Cristina Fernández denunciaron la actividad de más de 4.000 individuos y compañías argentinas identificados en los Swiss Leaks, la megafiltración del HSBC en Suiza. La denuncia terminó, como se dice en la jerga argentina, cajoneada, es decir, estancada en los juzgados argentinos. Y desde la asunción de Mauricio Macri en diciembre del 2015, la situación se ha complicado más aún. El gobierno argentino en la actualidad no tiene una política específica para perseguir, controlar, regular y identificar a aquellos intermediarios que facilitaron las maniobras de evasión y fuga que se vieron en los Panama Papers. Sería un error, tal vez, achacarle esto solamente al gobierno de Mauricio Macri, que si bien es cierto, avanzó profundamente en una desregulación del sistema financiero y del mercado cambiario que facilita y promueve estas maniobras. Ahora, es un problema histórico y sistemático de la Argentina que se remonta a mediados de los años 70 y que tiene a estos intermediarios operando desde entonces con muchas regulaciones o con pocas regulaciones. En cuanto a Uruguay, en diciembre del 2017 el Parlamento aprobó una nueva ley contra el lavado de dinero que se implementó un año más tarde. ¿En qué medida esta legislación es efectiva? Nuevamente Tomás Lukin. El rol de Uruguay se podría decir que está limitado a Brasil, Paraguay y la Argentina. Y a lo largo de los últimos años, con este diagnóstico, lo que se hizo fue impulsar diferentes cambios regulatorios para lograr que hubiera tal vez una minimización de estas maniobras que afectan el desarrollo de los países sudamericanos. Se introdujo una nueva ley contra el lavado de dinero que incorporó algunas cuestiones que eran necesarias para el establishment internacional o para los reclamos internacionales. Ahora, por ejemplo, contadores, notarios, abogados tienen que reportar operaciones sospechosas. Está puesta en práctica el intercambio automático de información, que lo llevó a tener que relajar ciertas provisiones del secreto bancario que tenían. Pero el problema es que ninguna empresa de estas de las que nosotros encontramos en Panama Papers está en Uruguay. Entonces no es un problema de Uruguay. Uruguay es un conducto, es un canal, y es prácticamente imposible identificar un solo responsable. Tenemos empresarios famosos, celebridades, políticos argentinos, a quienes seguramente están siendo asesorados por contadores argentinos, abogados argentinos, que a su vez pasan a intermediarios uruguayos. Esos intermediarios uruguayos recurren a una empresa como Mossack Fonseca para crearle las empresas que van a ser después usadas ¿para qué? Para tener cuentas bancarias en Suiza, en Estados Unidos, para tener una hermosa casa en el sur de Italia, etc. El miembro de la Fundación CES, Tomás Lukin, coautor de Argent Papers, la más exhaustiva investigación sobre el impacto de los Panama Papers en Argentina. Uno de los grandes justificativos que se usan cuando se habla de paraísos fiscales es que no son ilegales. Lo dijeron los medios, los políticos involucrados, los empresarios y las celebrities en el caso de los papeles de Panamá, y lo repiten como un mantra con cada nueva denuncia. No hicimos nada ilegal. Y es cierto, los paraísos fiscales no son ilegales. Esa es precisamente la gracia que tienen, su enorme utilidad, que no están fuera de la ley.
Si estas guaridas fiscales fueran ilegales, dejarían de ser útiles porque se convertirían en una suerte de cueva de Alibaba y los 40 ladrones. Entonces, no son ilegales, pero lo que sí es ilegal en la abrumadora mayoría de los casos es la actividad que se realiza en el interior de las guaridas fiscales. Y es interesante porque cuando uno se acerca a este punto, a la actividad ilegal que se realiza en el interior de las guaridas fiscales, los defensores de la liberalización financiera a ultranza usan un segundo argumento. El argumento es que hay que diferenciar entre la elusión fiscal y la evasión fiscal. La elusión fiscal es legal, la evasión fiscal no lo es. La primera, es decir, la elusión fiscal, aprovecha las lagunas legales y los vericuetos de la estructura impositiva de un país, mientras que la evasión es directamente un delito. Y la verdad es que en la práctica la elusión fiscal es con frecuencia una evasión fiscal no detectada o no probada en la Corte de Justicia. ¿Por qué decimos esto? Porque la única manera de saber si una empresa está actuando en el marco de la ley o no es haciendo una auditoría. No siempre se tienen los recursos para hacerlo. Pero ¿qué pasa cuando esto sucede? Cuando se hace efectivamente la auditoría. Antes de la grabación de este programa, estuvimos mirando con Marta algunos casos de auditorías de grandes multinacionales. Vamos con una pequeña muestra para no abrumar a nuestros oyentes. En el Club de los Países Ricos, la OCDE, en 2015, un 50% de las auditorías llevaron a que las corporaciones terminaran pagando más impuestos. En Alemania, por ejemplo, la diferencia significó una recaudación adicional de más de 64.000 millones de euros. Sigamos con el 2015. Ese año, en 66 países hubo fuertes ajustes del pago de impuestos de las corporaciones como resultado de las auditorías. En Brasil, por ejemplo, un 45% de toda la recaudación del impuesto corporativo provino de estos ajustes obtenidos gracias a las auditorías llevadas adelante por el fisco brasileño. Un 45% de toda la recaudación corporativa. En Italia fue todavía peor. Las auditorías explican un 63% de toda la recaudación que se hace con el impuesto corporativo. Es decir, el impacto que tienen estas auditorías por el lado de la recaudación fiscal es indudable. Ahora miremos lo que revelan estas auditorías desde el punto de vista legal. ¿Cómo explicamos esta diferencia entre lo que querían pagar las compañías y lo que terminaron pagando después de que les revisaran las cuentas los auditores? ¿Son simples errores de las corporaciones o más bien intentos deliberados de engañar? ¿Se aplica en estos casos la diferencia entre evasión y elusión fiscal? Se lo preguntamos al especialista en temas impositivos Magdalena Rúa, autora de Fuga de Capitales, el rol de los bancos internacionales y el caso HSBC. Las multinacionales cuentan con el asesoramiento de equipos legales internos, cuentan también con estudios jurídicos a disposición, estudios contables a disposición, todo tipo de asesores que le brindan las herramientas para minimizar al máximo su carga tributaria, explotando la legislación al máximo. Es un margen muy delgado entre la elusión fiscal lícita y la ilícita. Y en definitiva, lo que se observa es que la decisión del contribuyente de minimizar su carga tributaria, contrariando su capacidad económica, su capacidad contributiva y su riqueza, contraviene el propósito de las normas, contraviene el espíritu de las normas tributarias. Por eso es que hay otros que consideran que el concepto de elusión fiscal es asimilable directamente al de evasión fiscal, ¿no? Porque en definitiva, tanto la elusión como la evasión constituyen actos que son defraudatorios para el fisco y tienen las mismas consecuencias fiscales. En América Latina esta evasión y elusión fiscal es una especie de epidemia de la que no se salva nadie. ¿Cuál es la solución? En muchos casos hay que empezar por mejorar la legislación. Colombia era un caso extraordinario. Una de las notas del primer programa de justicia impositiva en 2016 era que en Colombia la evasión fiscal no era un delito, era simplemente una infracción, como cruzarse un semáforo en rojo. Este vacío legal fue corregido en 2018 con la reforma tributaria, que creó el delito de evasión tributaria. Desde ya que no basta con esto, pero es un paso indudablemente en la dirección correcta. Veamos en cambio lo que pasa en Guatemala. En Guatemala las empresas e individuos no pagan impuestos por las compañías o cuentas que tengan en el extranjero. Obviamente esto es una invitación a crear empresas de papel en el extranjero. Y recordemos el resultado. Guatemala, un país con inmensos problemas sociales y desigualdad galopante, es el país que menos recauda en América Latina. Otra vía para luchar contra la evasión y elusión son las auditorías. Recordemos nuevamente el caso de Brasil. En 2015, un
45% de toda la recaudación del impuesto a las corporaciones provino de las auditorías del Estado a las grandes empresas. El gran problema de esta vía es que, según Magdalena Rúa, los estados no tienen los recursos necesarios para llevar adelante estas auditorías. Hay una diferencia muy importante entre los recursos con los que cuentan las multinacionales y las autoridades fiscales. Un ejemplo, el plantel de la Administración Federal de Ingresos Públicos de la Argentina, el área que se dedica a la Fiscalía Internacional, está dentro de la Subdirección General de Fiscalización y esa subdirección tiene un plantel de 322 empleados. Es un dato de 2016. Mientras que solamente las Big Four, que son los grandes estudios en Argentina, tenían para esa época 6.400 empleados. Solamente las Big Four, que son esos 4 grandes estudios. La especialista en temas impositivos Magdalena Rúa, autora de Fuga de Capitales, el rol de los bancos internacionales y el caso HSBC. Y llegamos así al final de esta edición de Justicia Impositiva. No olviden que pueden seguirnos en Twitter, @J_impositiva. O suscribirse y recibirán nuestro programa mensualmente. Escribir a justiciaimpositiva15@gmail.com. Desde los estudios de Tax Justice Network, la red de justicia fiscal, los saludan Marta Núñez y Marcelo Justo. Hasta la próxima.